vamos a comenzar nuestro... No es un resumen, es como simplemente una conversación que podemos tener de derecho y que va a ser como una de las formas que pueden utilizar como para estudiar y preparar el certamen y el examen. Entonces, fíjense, yo he preparado aquí en el pizarrón, me he hecho lo que siempre lo he invitado a hacer, especialmente cuando hay muchas instituciones, que es el mapa conceptual. El mapa conceptual. Y sobre el mapa conceptual, que puede ser, ojalá, y les paso el dato, tomen los buenos datos, los pizarrones, van a estudiar, todavía les quedan 4 años más de estudio, preparar el examen de grado, o sea, 6 años más, por lo menos. Y si pueden, traten de conseguirse un pizarrón, es súper útil, es útil. Bueno, y aquí en mi pizarrón, que puede ser en una hoja grande, ustedes háganse un mapa conceptual. Y sobre el mapa conceptual vayan rayándolo. Y después, cuando lo tengan así más o menos estructurado, pescan el libro, puede ser Petit, puede ser de repente Guzmán, puede ser profesor Argüello, o lo otro, o manuales, o apuntes, digamos, lo que ustedes quieran, y van jugando con los conceptos y van trabajando el tema, los temas. Entonces, fíjense, yo puse aquí mi mapa conceptual y voy a conversar con ustedes sobre esto. Vamos a tratar de recordar en primer término lo más antiguo que eran los bienes y los derechos reales. Bueno, partimos, si se acuerdan, ya definiendo lo que era cosa, bien y patrimonio. Y esto está, fíjense, lo señala, vamos a ocupar el profesor Petit, que me gusta mucho. Aparece en la página 147, ya el profesor Petit empieza a establecer la cosa. La palabra res, y vamos conversando, ¿no?, tiene un sentido tan amplio como el correspondiente a la palabra cosa en nuestro idioma. Abarca todo cuando puede proporcionar a las personas una utilidad cualquiera. Y ya más que cosa, ahí estamos hablando, o lo que modernamente entendemos como un bien. O sea, una cosa que presta una cierta utilidad. Y posteriormente viene a hablar del patrimonio, ¿no? Según la Instituta de Justiniano, todas las cosas están divididas en dos categorías: fuera del patrimonio, los particulares, y dentro del patrimonio. Y el patrimonio lo establecimos en su oportunidad, que si bien hoy es el conjunto de bienes y menos las deudas, o el pasivo, en Roma era el conjunto simplemente de los bienes. Ese era el patrimonio. Sobre la base del concepto de cosa, establecimos distintas clasificaciones. Hay muchas clasificaciones y yo me detuve no menos de 9, o sea que no fueron tantas. Entonces, establecimos que la primera gran diferencia era las cosas extracomercio y las cosas incomercio. Y de las cosas en comercio era la que nos íbamos a detener para el estudio del derecho romano en este semestre. Y las cosas extracomercio las podíamos dividir, si ustedes se acuerdan, en cosas res divini juris y res humani. Humani juris, que lo señala el profesor Petit en su párrafo 138. Se refiere a esto. Entonces, yo aquí hice mi mapa conceptual y establecí diferentes clasificaciones. Res divini juris eran las cosas, habían cosas sagradas, como los templos, habían cosas religiosas, como los sepulcros, y habían cosas santas, como los muros de la ciudad, que si bien no tenían nada de divino, pero para los romanos sí se establecían, le daban otra categoría, o la elevaban de categoría, los muros de la ciudad. Y habían cosas res humanae juris, que estaban fuera del comercio, que eran las cosas comunes a todos, el aire, digamos, por ejemplo, las cosas públicas, los caminos, las redes universitarias, las cosas de lo que hoy llamamos las personas jurídicas y que en Roma se llaman las personas morales, ¿no? Y las cosas intracomercio, hablamos de cosas privadas, y solamente para hacer una distinción dentro de nuestro estudio, hablábamos de las res nullius, las res que no pertenecían a nadie, y las res derelictae, cosas que habían pertenecido a alguien, pero que se encontraban abandonadas. Y sobre esta res nullius, sobre esta res derelictae, íbamos también a estudiar un modo de adquirir que era fundamentalmente la ocupación. Bueno, después de establecer esta primera diferencia y determinar que íbamos a estudiar, para efectos de este curso, la res intracomercio, nos fuimos deteniendo en otra clasificación. Y la clasificación más importante, que la tengo aquí en el número 3, eran las cosas corporales y las cosas incorporales. Y aquí fíjense, y anoté, para efectos de este resumen,
y tratar de transmitirles una de las distintas formas que hay para aprenderse la materia, le anoté aquí en mi mapa conceptual dónde puedo encontrar, por ejemplo, el gran problema de las cosas incorporadas. Entonces, fíjense, el profesor Petit lo señala en su página 215. Entonces, yo anoté ahí y de repente estudiando sobre las cosas incorporadas. Dice, en realidad en la página 152, pero le dice a propósito, eso está en otra cosa. Bueno, dice los derechos, las cosas corporales e incorporables. Dice las cosas en la página 152. Lo vamos a arreglar al tiro, porque esto después yo lo veo para mi certamen. 142 el párrafo y página 150. Bueno, y dice, fíjense, y que es la clasificación dentro de las cosas, ¿y por qué me estoy deteniendo? Porque la clasificación más importante dentro de las cosas incomercio, cosas corporales e incorporales. Dice, las cosas consideradas tal como la naturaleza las ha producido tienen una existencia material, un cuerpo. Son las cosas corporales que caen bajo los sentidos. Pero por una especie de abstracción, se da también el nombre de cosas a los beneficios que el hombre obtiene de las cosas corporales, es decir, a los derechos que puede tener sobre ellas. Esas cosas se llaman incorporales porque no caen bajo los sentidos, son solo concepciones del espíritu. Esa es la definición y nos trae los derechos incorporales y nos introduce en el estudio de los derechos. Cuando estudiamos las cosas corporales e incorporales, vimos que las cosas incorporales podían ser subdivididas en derechos reales y en derechos personales. Y fíjense que esto establecía la división también de la primera parte del semestre sobre los derechos reales y la segunda parte lo que es las obligaciones, porque los derechos personales recibían el nombre también de créditos u obligaciones. En estos derechos reales, ahí ya entramos también, y que nos sirve para nuestro mapa conceptual, tener bien claro cómo se van distribuyendo en nuestro conocimiento las distintas instituciones del derecho romano. Entonces estudiamos en primer término los derechos en cosa propia y los derechos en cosa ajena. Y establecimos así que las primeras cosas, o las cosas, el único derecho real en cosa propia es el derecho real de dominio. Ese es el único. Pero también existían derechos reales en cosa ajena que podíamos dividir en una primera subclasificación en derechos reales de goce, o sea que podíamos tener un uso y un goce de la cosa, y derechos reales de garantía. Partamos por estos últimos, los derechos reales de garantía iban a ser establecidos solamente dos, la prenda y la hipoteca, y que nacían a través del pacto, o que otros llamaban impropiamente contrato de fiducia, pero sabemos que no era un contrato, era más bien un pacto de fiducia. Y a través de la fiducia, histórica y cronológicamente, íbamos a llegar en primer término a lo que es la prenda y posteriormente a lo que es la hipoteca. Y si ustedes recuerdan, decían los romanos que solamente se distinguían por el cambio de palabras, ¿no? Por el cambio de palabras, porque eran muy similares. Siendo la principal diferencia, y la que hay que mantener, era la traslación de la posesión de la cosa. O sea, en la prenda, la posesión de la cosa que servía de garantía, la tenía el acreedor. En cambio, la hipoteca, la traslación la tenía el deudor. O sea, el deudor mantenía la cosa en su... Esa es la principal diferencia. Ahora, el día de hoy, siempre uno pregunta a los alumnos de derecho y que uno recae sobre muebles y inmuebles. En el derecho romano, la principal distinción entre prenda y hipoteca era la traslación de la tenencia. Ahora, que comúnmente se ocupaba la prenda para muebles, sí, y para los inmuebles se ocupaba la hipoteca. Y es interesante aquí estudiar y detenerse un poco también cómo llegamos a, en primero fiducia, cómo pasamos después de la evolución de la prenda y por qué la prenda fue insuficiente como garantía que tuvimos que establecer la hipoteca. Derechos reales garantes. Pero aquí los problemas, y para efecto de asimilar la materia, nos recae en los derechos reales en cosa ajena de goce. Y aquí tenemos que tener claro el mapa conceptual. Y en los derechos reales de goce son fundamentalmente de cosa ajena son tres: las servidumbres, la enfiteusis y la superficie. Esos son los derechos reales de goce: servidumbre, enfiteusis y superficie.
Y las servidumbres, también nuevamente dentro de nuestro mapa conceptual, entramos a hacer una distinción entre servidumbres reales y servidumbres personales. Las servidumbres reales podían ser rústicas y urbanas. Las servidumbres personales, vamos a distinguir usufructo, uso, habitación y operada de servidumbre. De tal forma que tenemos que establecer nuestro mapa conceptual muy clarito para tener claro el esquema, porque una típica pregunta es, bueno, señáleme el esquema general de los derechos reales. Entonces, naturalmente hay que partir con la distinción entre corporales e incorporales. Sin perjuicio de que es importante el esquema de derechos reales y personales, eh, tenemos que partir primero sabiendo claramente, o al menos tener la noción de cuáles son las diferencias entre las cosas corporales e incorporales. Y acudamos nuevamente al profesor Petit, así. Dice, el profesor Petit se refiere a ella en el párrafo 144 y siguientes. Dice, los jurisconsultos limitan las cosas incorporales a los derechos susceptibles de estimación y que representan un valor pecuniario en la fortuna de los particulares. De los derechos, y en el párrafo 145 empieza a establecer la diferencia entre derechos reales y personales. Los derechos que cuentan en el patrimonio se dividen en dos clases: los derechos reales y los derechos de crédito u obligación. Esta distinción tiene para la ciencia del derecho una importancia capital y ninguna legislación lo ha separado más netamente que el derecho romano. Diferencia. Y empieza a hablar de la diferencia. Digamos, mencionamos algunas. El derecho real es la relación directa de una persona con una cosa determinada. Estamos trabajando los conceptos para posteriormente introducirnos a entender la diferencia, de la cual aquella obtiene un cierto y exclusivo beneficio, tal el derecho de usar un campo y percibir los frutos, es decir, el derecho de usufructo, por antir un ejemplo. En cambio, el derecho de crédito, el derecho personal, es una relación de persona a persona que permite a una de ellas, llamado acreedor, exigir de la otra, llamada deudor, determinada prestación. Y aquí, como siempre, profesor Petit, que me gusta mucho, el ejemplo. Por eso, Ticio, que había prestado 1.000 sestercios y medio por 2 meses, tiene derecho a exigirle en el día fijado el pago de una suma igual. De esta diversidad de su naturaleza resultan entre estos derechos las diferencias siguientes. ¿Qué empieza? Letra A. El derecho real, siendo un derecho sobre una cosa, existe en beneficio de una sola persona, respecto a y en contra de todas, sin imponer a nadie otra necesidad que la de respetarlo y no impedir su ejercicio. O sea, una pura abstención. El derecho de crédito personal, que es un derecho contra una persona, permite al acreedor exigir un hecho del deudor, pero solo este deudor está personalmente obligado a satisfacer una prestación determinada. Y después sigue con otro, que las diferencias. El derecho real es menos amplio que el derecho de crédito, por ejemplo. La, la diferencia entre creación y transmisión, en las acciones que lo sancionan. La acción in rem dada al titular del derecho real no tiene la misma extensión que la acción in persona concedida al acreedor. Siendo los derechos reales y los derechos de crédito los elementos que se componen la fortuna privada, el estudio del patrimonio consiste en averiguar cuáles son estos derechos, cómo se establecen y cómo terminan. Y por eso seguimos con el estudio de los derechos reales sobre cosa propia y sobre cosa ajena. Va a ser un motivo de análisis, de reflexión, el dominio. Pero de tal forma que sigamos con nuestro esquema. Ya establecido en el esquema que hay una distinción entre derechos reales sobre cosa propia y sobre cosa ajena, entremos derechamente a ver algunas cositas de los derechos de cosa ajena. Los derechos de goce están, ya lo señalamos, que eran la servidumbre, la enfiteusis y la superficie. Especial importancia son la servidumbre. Son las dos. De tal forma que antes de atacar la servidumbre veamos la enfiteusis y la superficie. Y son muy breves. Fíjese, y están en la página 220 del profesor Petit. 220. Y aquí lo buscamos. Y así empezamos a trabajar. Digamos que la enfiteusis, así, en términos muy simples, viene del jus in agri verticalis, que era, en definitiva, es un arriendo de tierra a perpetuidad.
Entonces siempre estaba la distinción si la enfiteusis, de la cual deriva la in jus agri vestigalis, era la enfiteusis, era un derecho, estaba más propia, le aplicábamos las normas de el arriendo o le aplicábamos las normas de la compra. Siempre ahí estaba. Bueno, pero en definitiva la enfiteusis es un arriendo de tierra de propiedad, pero la diferencia con la in jus agri vestigalis era que además se le imponía la obligación de plantarlas y sembrarlas. En cambio, la superficie, ese sí que es una institución que es difícil de hacer un poco asimilar, ¿no? Y está en la página 220, párrafo 238. El Estado y las ciudades buscaron pronto el medio de utilizar ciertos terrenos que formaban parte de su dominio, arrendándolo a perpetuidad o a largo término a personas que tenían el derecho de elevar allí construcciones y de disfrutarlas mediante un precio llamado pensio o solidario. Este uso fue seguido por los particulares y es con respecto a las casas edificadas que el pretor mencionó en beneficio del superficiario un verdadero derecho real, el derecho de superficie. Ojo, y aquí vamos, este derecho de superficie siempre en las preguntas se relaciona ¿con qué? Con la accesión, porque ¿quién se hace dueño del edificio? Es una pregunta que tienen que resolver. Servidumbre, enfitesis, superficie. Vámonos derechamente a la servidumbre. La servidumbre, y aquí está, la servidumbre se distinguían servidumbres reales y personales. En las reales, las rústicas y la urbana. Distinción no menor, porque las servidumbres rústicas eran realmente cosas mansivas, como las vamos a ver. Entonces, las servidumbres están con el profesor Petit en la página, en el párrafo 215. Servidumbres reales, rústicas, urbanas, y servidumbres personales. En las servidumbres personales vamos a distinguir el usufructo, que es el uso y goce de una cosa, y que distingue de los otros, que era el uso, la habitación y el operare servorum, que el operare servorum era los trabajos de los esclavos y los animales. Pero el usufructo era el derecho de uso y goce, y a diferencia de los otros, que era solamente un derecho de uso. El derecho de habitación, cuando ese uso recae sobre una cosa. El derecho de uso es el derecho de uso sin el goce. Y ahí lo explica, fíjense, en forma muy simple, el profesor Petit. Veamos. Dice, empieza a hablar del usufructo, y después del usufructo ya termina con un análisis, acá está, en el párrafo 235, dice el uso. El usus no es otra cosa que el jus utendi, el derecho de uso, tonter, o sea, la facultad del propietario tonter, es decir, el derecho de obtener una cosa, todo el uso de que pueda ser susceptible, pero sin percibir fruto alguno. Pero esta rigurosidad se ve atenuada porque se entendió que pese a usarlo podía obtener determinadas ventajas. Ahí tienen que leer el párrafo 235. Y después, en el párrafo 236, fíjense, habla de la habitación. Cuando se había legado, o sea, en forma de construcción, una persona a la habitación de una casa, ¿cómo correspondería a interpretar este legado? Y finalmente, en el párrafo 237, los trabajos de los esclavos. Designa tres líneas. En la época clásica, el legado que tenía por objeto los trabajos de un esclavo confería al legatario el derecho de aprovechar sus servicios y también de alquilarlos, como lo hubiese hecho un usufructuario. Justiniano, consagrando los operare servorum, un tributo del digesto, entre el usufructo y el uso, parece haber hecho de ellos una verdadera servidumbre personal. ¿Mm? Y ahí seguimos nuestro estudio ya siguiendo lo que es nuestro mapa. Y una de las formas también de estudiar es pegarle repetidas miradas de repente, para que tengamos una memoria visual sobre las determinadas instituciones. Ahora sí que nos tenemos que detener un poquito en el principal derecho real sobre cosa ajena, que es la servidumbre. Y dentro de las servidumbres, las más importantes, las reales, y el usufructo. Fíjense que a contar del párrafo 215, siempre me han dicho que yo tengo como tengo pegado el fíjense.
Sí, y otros más. Pero fíjense cómo que lo tengo ahí. Con respecto a la servidumbre, el profesor Petit, en no más de 5 páginas, empieza a tratar la servidumbre y empieza a hacerse cargo de tratar de distinguir una situación que no es menos importante, que es la diferencia entre servidumbres personales y servidumbres reales. Bueno, y empieza a hablar, dice que el contexto, y lo dice muy bien, el estado ordinario de la propiedad es el de ser libre, es decir, el de procurar al propietario todas las ventajas que ella proporciona. Pero mientras el jus abutendi no puede pertenecer más que al propietario, otros derechos tales como el jus utendi y el jus fruendi están algunas veces en toda parte separados de la propiedad. Entonces se dice que está grabado con una servidumbre. Entonces empieza a hablar de los principios comunes entre servidumbres personales y reales, que es muy importante. Entonces, una de las formas de estudiar es a través de ver el mapa conceptual, el libro y empezar a conversarse. Oye, ¿con quién converso? Solo. Y de repente grábese si quiere en la cámara y empieza a conversar. Y a ver, la servidumbre es personal. Entonces, los principios. La servidumbre, dice, consiste en algunas ventajas de provista de la propiedad. Dos consecuencias importantísimas: de procurar utilidad a una persona o a un fruto. Una simple incomodidad en la propiedad de otro, sin provecho para nadie, no puede constituir una servidumbre. Segundo, un propietario no puede tener servidumbre sobre su propia cosa. Otro, la servidumbre, otra reflexión sobre la servidumbre, es un derecho real y no una obligación. Es la cosa a la que está sometida y el propietario no podría verse obligado a realizar actos. La restricción que le impone la servidumbre solo puede consistir en no hacer o en sufrir que sea ejercida. Después dice, la servidumbre es una relación entre una cosa y una persona determinada, o entre dos fundos igualmente determinados. Y así empieza a reflejar. La servidumbre está consagrada por el derecho civil, y el derecho real que confiere también está sancionado por una acción civil in rem. ¿De acuerdo? La confesoria, por la cual el titular de la servidumbre puede hacerse reconocer en justicia su derecho contestado. Y empieza a hablar después, se mete el profesor Petit en las servidumbres reales o prediales. Es un derecho establecido sobre un inmueble en provecho de otro inmueble. Y ahí empieza a hablar de la distinción entre el fondo dominante y el fondo sirviente. Y habla de las características generales seguidamente, así, y lo podemos conversar. La servidumbre predial debe procurar utilidad al fondo dominante. Y ahí se acuerdan con la diferencia que la persona que entraba al fondo a través de un paso para llegar al río y sacar greda para vender cántaros después, ¿era una servidumbre? Sí, pero no real. Dice, la servidumbre predial debe procurar utilidad al fondo dominante sin que pueda consistir en una ventaja puramente personal para el propietario. Así, no podría haber servidumbre predial que permitiera al propietario de un inmueble pasearse o recoger los frutos del fondo vecino. Tal acuerdo dañaría un fondo sin beneficiar al otro. Segundo, la servidumbre predial solo puede establecerse a perpetuidad y no por un tiempo determinado. ¿Ven? La servidumbre debe tener una causa perpetua. La servidumbre predial debe ser indivisible, a diferencia del usufructo, que es divisible. Y empieza seguidamente a establecer las distintas clases de servidumbre rurales, que ahí no tiene mayor complejidad, ¿no? ¿Verdad? Servidumbre de paso, servidumbre de acueducto, servidumbre de pastoreo y la servidumbre urbana, la típica servidumbre de desagüe en la época romana. Habla de las constituciones, etcétera, etcétera. Y ahí empieza a tratar. Es importante, dentro de las servidumbres personales, dijimos, el usufructo. El usufructo voy a tener unas palabras, porque dice aquí mi mapa conceptual, que está en la página 213 del libro del profesor Petit, que aquí lo tengo, y en el párrafo 226. A propósito, a mí me gusta mucho el profesor Petit también, pero digo, sinceramente, que el libro que más me gusta es el profesor Argüello. Profesor Argüello. El profesor Argüello creo que trata el tema más fácil de...
nosotros hemos seguido, y aprovecho de descansar un poco, hemos seguido como profesores de Derecho Romano la bibliografía obligatoria. La bibliografía obligatoria está, por ejemplo, el profesor Samper, que el profesor Samper sabe muchísimo, pero y tratar de traducir el libro del profesor Samper a alumnos de primer año, en realidad es un poco complicado. Si ustedes se han puesto a leer al profesor Samper, entonces, una de las cosas que vamos a tratar de modificar ahora para el próximo año es, vamos a tratar de arreglar un poco el programa. O sea, hay muchas cosas en Romano 1 que es parte de la historia del derecho más que del derecho romano, toda la parte de historia. Y vamos a arreglar un poco la bibliografía. Y me voy a atrever a sugerir que sigamos al profesor Argüello dentro de la bibliografía. Y fíjense que el profesor Petit aparece en el programa, pero como bibliografía complementaria, ni siquiera obligatoria. La obligatoria es el profesor Petit, perdón, es el profesor Guzmán, que es el profesor Samper, y una profesora mexicana que en realidad no, a mí por lo menos no me ha llegado. Y ahora vamos a tratar de modificar. Bueno, sigamos. Sigamos. Estábamos entonces analizando nuevamente en el contexto de las cosas, la clasificación de las cosas. Y dijimos, nos detuvimos que la clasificación es más importante, extracomercio e incomercio. Dentro de la incomercio nos íbamos a detener las cosas corporales y las cosas incorporales y toda esta reflexión sobre el análisis de las cosas corporales e incorporales. Seguidamente seguían otras, bueno, se me olvidó, ya se me había olvidado que iba a hablar del usufructo, claro. El usufructo, para terminar, el derecho real sobre cosas ajenas. El usufructo es el derecho de usar una cosa de otro y de percibir los frutos sin alterar su sustancia. Y aquí fíjense. Es el más importante de las servidumbres personales, puesto que comprende el jus utendi, el derecho de uso, y el jus ofrendi, el derecho de goce. El propietario de la cosa grabada con usufructo solo conserva el jus abutendi. El usufructo puede establecerse sobre todas las cosas corporales, salvo las que se consumen por el uso. A diferencia de las servidumbres prediales, está considerado como divisible. Y aquí empieza a analizar lo que es el usufructo. Especial de atención, porque muchos apuntes se detienen respecto a las obligaciones del propietario y las obligaciones con respecto al usufructuario y las obligaciones de derecho del usufructuario. Entonces, esto hay que dejarlo claramente establecido y está, fíjense, en la página, en el párrafo 230, página 215. Y se retiene el profesor sobre las obligaciones del usufructuario y deja establecido al tiro el principio general en esta materia. Dice, según el derecho civil, siendo el usufructo un derecho real, no crea lazo alguno de obligación entre el nuevo propietario y el usufructuario. No crea obligaciones. Es un derecho real. No hay entre ellos más relaciones del derecho común que de las que existen entre dos personas, independientes la una de la otra. ¿Ya? Por eso se establecen determinados recursos. Pero es el pretor que empieza a hacer nacer obligaciones, pero no producto de la constitución de los usufructos, sino una cuestión imperativa del pretor, a través de una doble promesa antes de que entre en goce. El usufructuario debe comprometerse por estipulación a disfrutar de la cosa como buen padre de familia. ¿Se acuerdan de los efectos de las obligaciones? A restituir lo que quede de la cosa al terminar el usufructo. También debe dar garantía personal, fiadores. Fiadores. Pero de aquí nacen las obligaciones del usufructo. No por la constitución del usufructo, sino por imposición del pretor. Gracias a esta medida pretoriana, el nuevo propietario queda en adelante acreedor del usufructuario. Y ahí está. Sigamos con las clasificaciones de las res. La otra gran clasificación es entre cosas mansipi y non mansipi, es decir, y la gran importancia también está para el estudio de los modos de adquirir. Las cosas mansipi, ya sabemos ya, y aquí lo tengo también, lo noté en mi mapa conceptual, ¿no es cierto? Los esclavos, los fundos itálicos, los animales de tiro y carga. Y fíjense que el profesor Petit dice muy bien que no se admitían como cosas mansipi, así como una novedad. Los camellos
ni los elefantes. Curioso, ¿no? Las servidumbres rústicas. Ahí la cosa más simple, que ha sido motivo de estudio de todo nuestro semestre. Y otra gran clasificación, las cosas muebles e inmuebles. Una clasificación que es vital en nuestro derecho y tiene importancia para efectos de la usucapión, ¿se acuerdan? Y de los interdictos. Después, las cosas consumibles y no consumibles, y se acuerdan también tiene efectos para el cuasi usufructo. El cuasi usufructo, y hay que tener cuidado con eso. La sexta clasificación, fungibles y no fungibles. Las cosas fungibles, aquellas que se pueden pesar, contar y medir. También tiene importancia en materia de obligaciones, conjuntamente también con las cosas divisibles y no divisibles. En materia de obligaciones, esta clasificación nos va a servir. La otra clasificación, en cosas principales y en cosas accesorias, también tiene importancia para los modos de adquirir. eh, un modo de adquirir, ¿se acuerdan que lo estudiamos a propósito de la accesión? Y la cosa fructífera y no fructífera también la vimos un caso, un ejercicio en la prueba parcial sobre también un caso de accesión y distinguíamos las cosas fructíferas, y hay que tener claro esta distinción entre frutos y productos. Y los frutos podían ser civiles y naturales. Ya hemos hecho un análisis o un mapa conceptual o hemos conversado simplemente de derecho a través de lo primero de la materia que vimos. Y es importante detenernos en esto para que tengamos el esquema general. No voy a hacer un resumen de la posesión porque acuérdense que eso está en un video aparte en el canal correspondiente de YouTube. Los derechos tampoco de garantía, la prenda de la hipoteca y a propósito de ello, ¿se acuerdan que hicimos también un video sobre la fianza y la obligación solidaria, pero ya establecida como garantía? ¿Ah? Porque la otra modalidad dentro del campo de las obligaciones lo vio el grupo correspondiente, de forma que la obligación solidaria se puede ver desde dos perspectivas, como una modalidad de contraer obligaciones o como un modelo de garantía. En el otro PPT, aquí vamos a ver, en el otro video, vamos a ver lo que tengo aquí en este pizarrón, que es la segunda parte del resumen, que es, vamos a entrar a ver el derecho real sobre cosa propia, el único, el dominio, y vamos a decir algunas cositas.